Su vida sea ese altar encendido para Dios. Vamos a orar y después de esta oración vamos a adorar al Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, presentando nuestras vidas, presentándonos, oh Dios, ante ti como una ofrenda encendida. Oh Señor, que nuestro altar en esta hora esté encendido, que podamos adorarte, glorificarte, Señor, que podamos sentir tu presencia, porque a eso hemos venido, Señor. Nos hemos dispuesto a venir desde nuestras casas, dejando todo, Señor, para poder conectarnos con tu presencia, para poder sentirte a ti, Señor. Oh, dirígenos en esta mañana, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Glorificamos tu nombre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón entona la
Oh sí, Señor, cuán grande eres tú, Señor, en esta mañana. A veces no se entiende. Santo eres, Señor. Me conoces, Santo. más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y ver sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, Aleluya. te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Gracias, Señor. Tu plan anhelo más que el mío. Aleluya. Lo dejo en tus manos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Úsame, Jesús. A mi Ayúdanos, manera Señor no Jesús. funcionó. Padre Lo que celestial. tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Todo en tus manos, Señor. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Amén, amén. Lo que Él tiene es mucho mejor para nosotros. Que podamos dejar nuestros planes en las manos de Dios.
Que nuestros sueños, nuestros planes, nuestros deseos los soltemos en las manos de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, desde el verso 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, a los niños, a los adolescentes, preadolescentes, jóvenes, a todos en esta mañana, a los que nos ven a través de las redes. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente. Estamos en el mejor lugar, en la casa de Dios. Amén. A ver, yo quiero escuchar una alabanza por todos los niños, una alabanza al Señor por los niños. Están como dormiditos todavía. A ver, niños, damos una alabanza al Señor, digamos. Con más vida, digamos. Amén, gloria a Dios. A ver, los adolescentes y preadolescentes dando gloria a Dios, digamos. No, jóvenes, a ver, con más vida, despertar esta mañana. Le decimos al Señor. Bueno, a ver, hermanas, ustedes vamos a ver cómo vamos a dar esa alabanza al Señor esta mañana. Digámosle al Señor. Eso, hermanas, es con vida para el Señor. Los varones, alabanza al Señor. Amén, amén. Y todos le decimos al Señor. Gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Colosenses capítulo 3, el verso 12, dice la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Siga leyendo usted, hermano. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Escuche, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, amén, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, en esta mañana nosotros reconocer que nuestro Dios es el único que merece adoración y alabanza, y que a este Dios es a quien hemos venido a exaltar en esta mañana. Yo no sé usted qué ofrenda, qué alabanza trajo para el Señor. Désela esta mañana. Bata sus manos, levante su voz y dígale: Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres santo, te adoramos a ti, te glorificamos a ti. Vamos a glorificarlo, vamos a exaltarlo en esta mañana. Aleluya, glorifica el nombre de Jesús. Aleluya, bata sus manos, adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. El Dios hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. Él reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos
el Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, te adoramos a ti, Señor, digno de gloria, digno de honra. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, orando soy. Tú eres el Dios que adoramos, el Todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, Señor, te adoramos a ti, adorado. Solo tú eres digno, Señor, sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Que la iglesia levante la voz en esta mañana. Y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor Aleluya. y Rey, te adoramos. Alabanzas al que vive por los Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando
porque escuchas cuando cantamos. Solo la iglesia. Para exaltar tu nombre. Levante la voz. Vamos, dígale al Señor. Vamos a cantar. Los jóvenes, con la música. los adolescentes, Vamos. los niños, levanten su voz. Dígaselo de nuevo con todo su corazón. Vamos a adorarte, Señor. Tu nombre. Oh sí, Señor, te adoramos solamente a ti, oh Rey. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Amén, 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 amén. Amén, aleluya. Oh, hermano, adore al Señor porque Él es real en medio nuestro. Adore al Señor porque Él es real en este lugar. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor. Oh, bata sus manos y exalte al Señor porque Él está aquí en esta mañana. Oh, santo, santo. Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, cuando alabamos al Señor con nuestro corazón. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a permitir que Escuela Dominical vaya a sus clases para que aprendan y aprovechen a adolescentes y niños para que pidan la ofrenda. Pidan la ofrenda a los papitos si no la han pedido para que puedan ofrendar en sus clases de Escuela Dominical. Amén. Y los papitos, yo creo que ya alisten ahí la ofrenda para el niño, para la niña, para que ellos también aprendan a dar de lo recibido de la mano del Señor. Amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la
escuela bíblica dominical. Como creado todas las cosas, Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas, Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros, Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Amén. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive
ela vira mirão, ela põe mi pia para saber, ela risa-me sim, ela vira mirão, ela põe mi pia para saber. Mira aqui, com Senhor assim para nós, mira aqui, poderoso Deus está. Mira aqui, com Senhor assim para nós, mira aqui, poderoso Deus está. É muralha baixa, val, é muralha baixa, val, é muralha baixa, val, la nossa la ve. É muralha baixa, val, é muralha baixa, val, é muralha baixa, val, la nossa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, en esta hora. Que Dios nos bendiga, amén, hermanos. Que Dios nos bendiga con su palabra. Creo que la necesitamos, ¿verdad que sí? Creo que la necesitamos. Vamos a leer la palabra del Señor, todos a una misma voz, todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es que el vínculo perfecto. Amén. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra esta mañana. Amén. Y aquí hay unas peticiones, vamos a colocarlas delante de Dios. Vamos a decirle a Dios, oremos primero por las peticiones y luego le decimos a Dios que nos hable en esta mañana. Amén. No sé la petición que usted tenga, que hay una buena cantidad de peticiones, hermanos. Perdone que no las lea, son muchas, pero vamos a orar a Dios. Dios las conoce. Amén. Dios las conoce. Así que si creemos y oramos correctamente y oramos con fe, Dios puede responder. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por permitirnos clamar a ti. Te ruego, Dios, que seas tú obrando en estas peticiones. Cada petición, cada necesidad que tiene tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tú las conoces, Señor. Ayúdanos a creer que tú puedes obrar, Señor. Ayúdame a que mi fe, Señor, esté firme y segura. Que la oración de cada hermano que trajo esta petición sea una oración de fe, de confianza, de seguridad, de saber que tú tienes el control, Dios mío. Ayúdanos. Te lo pedimos, Padre Celestial, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Oh Padre bendito, ayúdanos.
Obra, Señor, extiende tu mano bendita y poderosa. Cada petición de mis hermanos tú las conoces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga con la palabra. Y hermano, le pido, dígale a Dios que le hable. De seguro Dios siempre nos habla. Lo que a veces cuesta es que los hermanos guarden la palabra. Y a esto hay que prestarle mucha atención, hermanos. Mucha palabra se nos predica, mucha. Temas muy importantes, muy valiosos. Pero salimos y seguimos en lo mismo. Y ahí es donde usted y yo necesitamos permitir que Dios obre en nosotros. Amén. Palabras sí hay, gracias a Dios. Pero lo importante es qué tanto yo la recibo y la obedezco. Qué tanto yo tomo nota y digo, me predicaron de esto y esta semana y de aquí en adelante voy a trabajar sobre esto que me predicaron. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús. Oh Padre bendito, yo te ruego que nos hables esta mañana. Que nos bendigas con tu palabra, Señor. Dame la palabra que tu pueblo necesita. Dios, ayúdame a predicar tu palabra esta mañana. Pero te ruego, Dios, que haya en la iglesia sensibilidad, corazón dócil, atento, sensible a tu palabra, Señor. Ayúdanos a recibirla, guardarla, obedecerla, Dios. Que esta palabra bendita, Dios, haya cabida en nuestros corazones. Oh Padre bendito, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Hermanos, hemos venido, el mes pasado estuvimos hablando acerca de ser llenos con el Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero invitarle, estreche su relación con Dios. Es importante llenarnos del Espíritu Santo por muchas razones. Las enunciamos en las enseñanzas que dimos el mes pasado. Porque Él nos capacita, porque Él nos dota, porque Él da poder, porque Él incorpora a la iglesia, porque Él, hermano, un cristiano lleno del Espíritu Santo, su dimensión de la vida es diferente. Se lo repito, un cristiano lleno del Espíritu Santo, él ve la vida diferente. Él ve la enseñanza de sus hijos, la crianza de sus hijos, la ve diferente. Dios, yo tengo que prestarle atención a esto. Un cristiano lleno del Espíritu Santo ve la iglesia diferente. Un cristiano lleno del Espíritu Santo ve las personas en el mundo perdiéndose y le preocupan mucho, porque él todo lo ve desde la dimensión del Espíritu. Es que, hermano querido, no es lo mismo estar lleno del Espíritu Santo. Yo veo todo diferente cuando me lleno de la presencia de Dios. Porque, hermano, el Espíritu de Dios se conecta con mi espíritu. Y eso hay que entenderlo. Hay una conexión del Espíritu de Dios con el espíritu del cristiano en la medida en que él se llena de él. Pero si yo no me lleno, yo seré una persona que vivo la vida muy automático. En automático, simplemente voy caminando. Este mes estamos hablando acerca de principios y valores. Y yo hoy le voy a hablar de un principio, pero vivirlo no es fácil si no me lleno del Espíritu Santo. Y es el perdón. Y en la medida en que vaya predicando, usted se dará cuenta que realmente necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y acercarnos más a Dios para que nosotros aprendamos a perdonar. Amén. Hermanos queridos, Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, les escribe una carta. Recuerden que
las cartas paulinas y las cartas que escribieron algunos de los escritores bíblicos fueron enviadas a iglesias de la época, pero su avance es universal. Lo que pasa es que la estaba enviando directamente a una iglesia en ese tiempo, pero su avance y lo que la carta abarca es universal. Por eso usted va a encontrar que lo que se le dijo a la iglesia de Colosas, a los cristianos colosenses, tiene implicación para nuestra vida hoy. Amén. Así que Pablo les dice: hey, ustedes hermanos en Colosas, versículo 12, miren cómo les dice: ustedes deben vestirse. Hermanos queridos, cuando uno llega al evangelio, y yo quiero que todos estén muy conscientes de esto, cuando uno llega al evangelio, uno trae del mundo una cantidad de cosas que uno ni se da cuenta. Vea, usted puede ver a alguien, usted me puede ver bien vestido aquí, pero si traemos un microscopio y vamos a analizar cuántos microorganismos pueden estar en estas prendas, microbios, usted, ay Dios mío, pero usted ve a alguien bien organizado, pero no sabemos cuántas cosas pueda tener sus ropas, sus prendas. Hermano querido, cuando uno viene del mundo, uno no se da cuenta, uno cree que ahí andaba bien, y uno dice: pero yo soy buena gente, pero yo era gran persona. Yo no sé por qué predican que yo era. No, yo no he matado, no he robado, no soy. Pero cuando uno empieza a mirarse a la luz de la palabra de Dios, y cuando se mira a la luz de la santidad de Dios y a la luz de lo que somos, uno dice: Dios, yo lo que era un pecador. Por eso la Biblia, cuando habla de nosotros en nuestro estado antes de estar en Cristo, hermanos y amigos, la descripción que hace la Biblia de nosotros, vea, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice: pecadores, corruptos, engañadores, traicionadores, adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujos, idólatras, blasfemos, mentirosos, engañadores, borrachos, maldicientes, palabras vulgares, avaros, y de los que me acuerdo, mentirosos, y la lista sigue. Y cuando uno empieza, ay Dios mío, ¿sabe cómo nos describe la Biblia? Muertos en delitos y pecados. Así que cuando ya uno mira eso, uno dice: Dios mío. Pero cuando uno llega a Cristo, al evangelio, el Señor sabe qué hace: toma todo eso y nos perdona. Y ahora el Señor dice: ahora eres un hijo mío, ahora eres santo. Hermano, nosotros no éramos santos ni podíamos ser santos. Nuestra santidad cuando llegamos a Cristo es posicional. ¿Qué es posicional? No éramos santos, Dios nos perdona, nos limpia de nuestros pecados, se olvida de nuestro pecado y ahora dice: eres santo. Y ahora que soy santo, entonces el Señor dice: tú tenías que dejar todo eso de atrás, pero ahora necesitas vestirte. Vístete y tienes que ponerte una vestidura conforme a lo que tú eres. Yo ya te perdoné, ya te hice mi hijo. Tú ya no eres un pecador, no eres una persona no, ya no. Eres un hijo de Dios. Pero entonces la Biblia dice: vestíos pues, ¿como qué? Hermano, es que yo tengo que entender lo que soy. Amén. ¿Están por ahí? Vestíos como quieres. Hermano, usted fue escogido por Dios.
Digan amén. Eso es muy grande. Eso es muy grande, iglesia. Amigos, esto de ser un hijo de Dios es muy grande. Vístanse como escogidos de Dios. Amén. Santos y amados. ¿Qué es lo primero que tengo que vestirme? ¿De qué? Santidad y amor. Soy amado por Dios. Así que ya, hermano, cuando uno llega a los pies de Cristo, mi autoestima tiene que empezar a crecer. No volverme orgulloso, pero tengo que, hombre, me perdonaron los pecados. Ahora soy hijo de Dios. Yo siento que Dios me perdonó los pecados, que Él me escucha. Amén. Por eso los cristianos deben de caminar alegres. Amén. Con entusiasmo. Porque somos hijos de Dios. Número 2, Pablo dice, miren nuestra vestimenta. Él dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Luego nos dice, vístanse de qué? De entrañable misericordia. Amén. ¿De qué más tenemos que vestirnos? Mire, ser misericordioso, hermano, ser misericordioso. Ser misericordioso es que alguien haga algo y usted pueda tener misericordia de esa persona. Amén. Vístanse de qué más? De entrañable benignidad. Sean buenos, porque uno no es bueno. Y aún en el evangelio nos cuesta ser buenos. Nos cuesta ser buenos. Créame, hermano, nos cuesta ser buenos. Uno cree que es bueno, no somos buenos. No somos buenos ni con la gente, ni con la sociedad, ni con las personas que nos rodean, ni con la empresa con la que trabajamos, ni con los empleados que están a nuestro cargo. Nos falta aprender esto, pero la Biblia dice, sean buenos. Vístanse, escuche lo que dice la Biblia, de humildad. Y uno a veces cuando le tocan esa palabra, uno dice, no, yo soy humilde. Pero hermano, no es decirlo, es vivirlo. Y vivirlo no es tan fácil. Pero la Biblia dice, es que ustedes ahora son hijos de Dios. Vístanse de entrañable humildad. Vístanse de ¿qué más? De mansedumbre. Amén. Y vístanse de ¿qué más? De paciencia. Y ese es otro tema, nada fácil. Y luego dice el versículo 13, vístanse de ¿qué más? Soportándoos unos a otros. ¿Sabe qué es soportarse? ¿Qué es soportarse? Soportarse es que si la hermana Mónica me hace una, yo le soporto. Y me hace otra, ¿y qué? Le soporto. Y otra, y la sigo soportando. Yo le hago a ella algo y ella me soporta. Y vuelvo y me soporta. Eso es soportarse, porque uno dice, ya me la hizo. Ya listo. Nosotros, ¿sabe cómo somos? Y estoy hablándole hoy a cristianos, no a gente de afuera, a los hijos de Dios. Nosotros decimos, no, pastor, es que le di una oportunidad y me falló. Pero ¿sabe qué dice Dios? No, es soportándoos. Soportándoos unos a otros. Y luego de que nos soportemos todo eso, ¿qué dice? Perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, mire cómo nos la puso Dios, de la misma manera, no de otra, no de la suya, no de la mía, de la misma manera que ¿quién? De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el problema. Cuando nos escribieron esa frasecita, hermano,
Porque uno siempre perdona, no es que ya le he soportado. ¿Cuántas? Me hizo esta y esta. Y saca uno la medida de uno. Pero cuando Pablo mete esa frasecita y dice, de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes, levanten la mano a los que les han perdonado muchas. Dios nos ha perdonado, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. La cuenta sigue y se acabarían los dedos de las manos, de los pies y los números para poder decir cuántas veces hemos defraudado a Dios y Él nos ha perdonado. Entonces la Biblia dice, así perdona a tu hermano. Amén, hermanos. De todo esto necesitamos vestirnos los hijos de Dios. Pero hoy quiero hablarles del perdón. Así que tenemos que vestirnos de santidad, de amor, de piedad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, paciencia, justicia, perdón, amor. Pero hoy quiero hablarle de una sola, del perdón. Hermanos queridos y amigos, por donde uno camina en la vida, escuche esto, por donde uno camina en la vida, llámese trabajo, llámese negocio, llámese por la calle, llámese escuela, llámese universidad y llámese iglesia, uno se encuentra con personas heridas, resentidas, llenos de amargura, con mucho dolor en sus vidas. Por donde uno vaya, por donde uno vaya. Incluso en la iglesia hay personas con amargura. Hay personas con resentimientos. Hay personas con ira. Hay personas con enojo. Hay personas con dolor. Hay personas que no perdonan. Hay personas ofendidos. Todo eso hace que hoy tengamos que hablar de este tema. Amén, hermano. Y le voy a decir, por donde usted vaya en la vida, en su trabajo, va a encontrar personas heridas, dolidas, resentidas, amargadas, llenas de... Y no los trate mal, es parte de lo que la vida ha hecho en ellos. Esa es parte de lo que la vida ha hecho en nosotros. Amén. Así que, hermanos, esto nos hace entender esta mañana la importancia del perdón. Y de que usted y yo nos vistamos de esa vestimenta del perdón. Y que usted salga de aquí y diga, la tengo que revisar porque a mí como que me perdió de tiempo, se me dañó o se me quedó en otra parte. Pero necesitamos revisarla. La Biblia nos enseña acerca de la importancia de perdonar. Y mire que Jesús nos enseñó acerca del perdón y debemos de perdonar como Él perdona. Mateo 6, 14 y 15. Tengan la bondad. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Miren lo que dice, hermanos. Todos conmigo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hermanos, ahí paremos un momentico. ¿Y si no perdonamos las ofensas? Dígalo duro. Dios no nos perdona. Es que yo no le perdono. Bueno, es tan claro como esto. Dios tampoco te va a perdonar. Por eso hay que vestirme el vestido del perdón. Porque eso no es negociable. Y hermano, aquí hay que prestarle atención porque hay cristianos que guardan y las guardan todas. Y hay gente que dice, es que yo no saludo a fulano y es que no quiero ni cruzármelo en el camino. Pues ten presente que estás en problemas y hay que vestirse un vestido que se llama el perdón. Así azulito como este, pero se llama el perdón. Amén, hermanos. Bueno, versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso, hermano, hay que entenderlo claro, porque a veces nosotros vamos cargando en la vida, nuestra vida, de muchas cosas. Y hermano, la vida de muchas personas es fulano no, el otro no, y allí, y hermano, incluso con familias. Yo les decía esta mañana que cuando yo llegué a Aruba hace ya unos años atrás, veía casas en lugares, yo decía, pero esta casa tan buena y sola y abandonada. Y uno dice, pero ya llevo un año y la veo ahí 2 años ahí. ¿Será que es que la dejaron por ahí tiradita así? No. Cuando uno pregunta, entonces la gente le dice, no, es una familia que murieron los padres y los hijos nunca pudieron ponerse de acuerdo qué van a hacer con esa casa. Y la dejarán perder toda la vida, pero no van a hacer nada y ninguno va a ceder a que otro la tenga. Ese es el corazón humano, porque hay mucho resentimiento, hay mucho rencor, hay mucho odio en la gente. Hermanos queridos, pues el Señor dice, si yo no le perdono a los hombres sus ofensas, tampoco Dios me va a perdonar a mí mis ofensas. Y levanten la mano los que han ofendido a Dios y los que hemos necesitado el perdón de Dios. Y los que necesitamos que Dios nos perdone continuamente. Aquí estamos, ¿verdad? Están aquí esta mañana, ¿cierto? Pues todos esos que necesitamos que Dios nos perdone continuamente, necesitamos perdonar. Y yo debo vestirme ese vestido y salir de aquí diciendo, Dios, a perdonar se dijo. Amén. Déjeme decirle, hermano, cualquier persona, en Aruba no se practica la cacería, ¿cierto que no? ¿O sí? Muy poco, de pronto por ahí algunos animalitos cazará. Pero en los países que se practica la cacería, y los que aquí han practicado la cacería, ¿saben lo que les voy a decir? Para una persona atrapar un animal, necesita desarrollar una trampa. Y los que hacen trampas para cazar animales, las trampas necesitan tener al menos 2 características importantes. Número 1, estar bien escondida. Así que uno no pone una trampa donde el animal la percibe, ¿verdad? No, usted pone el cazador pone una trampa donde no se ve, para que el animal ingenuamente camine y caiga en la trampa. Ese es el primer requisito de una trampa. 2, en las trampas hay que poner una buena carnada y que le guste al animal, ¿verdad? Porque usted no le va a poner los frijoles a una guagua, porque no comen de eso. Usted le va a poner la carnada acorde al animal. Pues déjeme usar eso para decirle, usted y yo tenemos un enemigo llamado Satanás. Tiene curso número 1 de poner trampas. Experto en poner trampas. Y cuando nos la pone, no nos la pone donde la vemos, la pone donde usted no la percibe ni yo tampoco. Es astuto, es sutil, es habilidoso, es experto en poner trampas, sabe engañarnos, sabe poner lo que nos gusta. No va a creer que el enemigo le va a poner a usted una carnada que usted dice, ay, a mí como no me gusta el tomate y la cebolla. Y entonces ahora te va a poner tomate y cebolla y esa es mi carnada para ti. No, Él te pone donde te gusta. Señor, ya usted, hermanos, Él nos pone la carnada que nos gusta. Es experto. Y quiero que le preste atención a esto, porque la Biblia dice que Él se disfraza como ángel de luz
¿Y sabe cuál es la trampa que él vive poniendo por todo lado y le ha funcionado toda la vida? Las ofensas. Las ofensas. Usted por donde vaya lo ofenden. Por donde usted camine lo ofenden. Una tienda, me ofendió esa persona. Voy a comprar algo, me ofendió. Voy en el carro, alguien me ofendió. Me hicieron una seña. Viene a la iglesia y ¿qué se encuentra uno? Alguien que me ofendió. Y me encuentro en la iglesia un hermano y las palabras que me dijo son las que yo no aguanto. Si vio a la hermana como me miró. Sí, mire, yo estoy seguro que lo hizo por mí. Hermano, el diablo es experto en trabajar las ofensas. Experto. En su casa, en su negocio, en su trabajo, sus hijos, los padres, donde nos movamos, le funciona la trampa de las ofensas. Y yo quiero que usted me entienda esto, hermano. La ofensa en sí no es mala. El problema es cuando yo la dejo albergar en mi corazón. Porque alguien me puede decir, pastor, combina más quién sabe qué que lo que usted tiene puesto. En sí eso es malo o no malo. El problema es si yo lo llevo allá y digo, me ofendió, si ve la falta de respeto, si ve lo atrevido que fue, si ve la manera en que piensa, si ve lo... Y empieza uno, hermano. Y el enemigo es experto en poner ofensas todos los días. Es más, nos ofenden. Y el que ofende ni se da cuenta que estaba ofendiendo. Pero a mí, que soy el ofendido, el diablo sí me dice, ¿sí ves cómo te digo? ¿Sí ves cómo te miró? Sí, lo dijo por ti. Esa prédica, ¡ja!, lo de esta semana. Porque el enemigo me trabaja a mí, todo eso. Hermanos queridos y amigos, por eso hay que vestirnos de perdón. Porque si no mi vida se va a destruir, voy a vivir amargado, resentido. Y yo quiero que usted me escuche esto, hermano. Una persona que deje entrar las ofensas a su corazón será una persona ofendida. Y una persona ofendida, lo que saca de él es muy nocivo. Las ofensas producen dolor, enojo, ira, celos, resentimientos, contiendas, amarguras, envidias, odios. Eso producen las ofensas. Y las consecuencias de una persona ofendida es que cuando habla, insulta, ataca, hiere, crea división, hace separación, destruye relaciones, amistades y todo lo bueno. Por eso es que las ofensas, que es una trampa que el diablo pone en la vida suya y mía continuamente, hay que vestirnos el vestido del perdón, para que cuando me ofenda siga el camino. No le voy a prestar atención, porque si le abro la puerta voy a empezar a sentir odio contra alguien, enojo contra alguien, ira contra alguien, resentimiento contra alguien, y eso, hermano, amargura contra alguien, y lo guardo en mi vida. Y cuando yo tenga la oportunidad de hablar de esa persona, hermano, hablaré con odio, hablaré creando divisiones, hablaré como un resentido, hablaré como una persona que está lleno de amargura, y voy a tratar de dividir, de separar, de sembrar odio. A esto hay que prestarle atención, porque, hermano, a veces hay cristianos que no adulteran, no fornican, no roban, pero son buenos para hablar mal del otro. Y hablan colocando cierta semillita por ahí, y hablan con doble intención, y siembran eso por ahí. Pero y cuando le tocan el tema de algo, de alguien, siempre dejan una semillita por ahí. Y el diablo celebrando y diciendo, puede cantar y orar, pero no entiende.
Ahora, amigos que están aquí, no vaya usted a creer que esa es una razón para no venir a la iglesia. Estás en problemas. Porque a veces la gente dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay esto y hay aquello. Peor si no vienes. Si no vienes no vas a entender esto. Y muchos otros temas, y no vas a conocer a Dios, y no vas a estrechar tu relación con Dios. Y yo no puedo formar mi propia creencia de Dios. No funciona. Yo debo creer a la manera que Dios dice. Así que, hermanos queridos, pero es importante entender esto, porque nuestra vida se va llenando de cosas y el diablo es experto. ¿Y sabe quién es el que más lo ofende a uno? Miremos qué dijo el salmista, Salmo 55, versículos 12 al 14. El problema es que las heridas, hermanos queridos, vienen de donde uno menos quiere que lleguen. Mire lo que dijo el salmista: porque no me afrentó, ¿qué? ¿Qué espera uno de un enemigo? Que lo afrente. Pero el salmista dijo: no me afrentó un enemigo, sino ¿quién? Lo cual yo lo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi qué. ¿Sabe a uno quién lo hiere más? Los más cercanos. Los hermanos, los amigos, los hermanos en la fe, los compañeros de trabajo con que llevo años, las personas más cercanas. Y si no me visto del vestido de perdón, mi vida se va a destruir. Porque usted lo saluda: buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, me alegra. Y cuando voltea, no me alegra. Pero le dijiste que te alegraba. ¿Cómo va el negocio? Excelente, oiga, qué bien. Y uno por detrás: ojalá se quiebre ese negocio, porque dejé llenar mi corazón de amargura, de resentimiento, de odio. Y uno se... Hermano, esto es tan grave. Por eso le digo que esto es una trampa del enemigo perfecta. Porque, hermano, una persona resentida no sabe que se vuelve mentiroso, engañador, traicionero, lleno. Y no solo ahí, eso lo pasa uno a los hijos. El problema es que esa conducta se la va dejando uno a los hijos, porque ellos van aprendiendo igual que uno, se vuelven de doble sentido, de doble cara, engañan, traicionan, lo mismo. Porque, hermano, esa es una trampa del diablo. Y es importante esta mañana entenderlo, y que Dios nos ayude y que salgamos de aquí aprendiendo a perdonar y orándole a Dios que aprendamos a perdonar. Amén. ¿No ha vuelto usted a llegar temprano al culto a orar? Ahí le doy una buena razón para que vuelva tempranito a orar. Señor, ayúdame a perdonar. Porque cuando salgas de aquí, alguien te va a ofender. Cuando cruces en el carro en la esquina, alguien te va a ofender. Cuando vayas al supermercado, alguien te va a ofender. Cuando estés en el trabajo mañana, alguien te va a ofender. Cuando vas a la oficina, alguien te va a ofender. Cuando llegues a tu casa, tu hijo te va a decir algo que te ofende. Tu esposo, tu esposa, tu familia, el vecino. Llegas a la casa y el carro que está parqueado al frente, ahí en donde tú necesitas estacionar el tuyo, es el del vecino. Y uno cansado, con hambre, afanado, y se encuentra que no puede estacionar. Pero alguna vez usted lo ha hecho también. De más que sí. El enemigo es experto en poner esto y nos hieren los más cercanos. Hermanos queridos, los peores pleitos se dan entre las personas que fueron las más cercanas. ¿Usted sabe qué pasa en los divorcios? La gente, hermano, se da garrote en los divorcios. Porque los que nos hieren son los más cercanos. Los hermanos dejan de hablarse y se guardan resentimiento. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? Que frente a un enemigo tan astuto como Satanás, tan hábil, tan sutil, que trabaja trampas muy bien hechas, y entre ellas las ofensas, ¿qué tengo que hacer yo, hermano querido? Es encontrar la solución. Y la solución está en la palabra de Dios. Hermano, cuando Dios me dice perdona, es que Dios me quiere liberar. Es que Dios me quiere que tenga paz. Es que Dios quiere un cristiano que viva feliz. Los que viven llenos de ofensas y amarguras viven mal. Y yo no lo entiendo, y hay quienes ni leen la Biblia y no se dedican a escucharla, a leerla, a entenderla. Pero hermano, Dios solo quiere el bien para mí. Es que a esto hay que prestarle atención, porque si yo no le presto atención, mi vida va a ser una vida caótica. Y la vida no son sino 60, 70 años. Y si no aprendemos a vivir la vida, hermano, ¿a dónde llegaremos? Recuerde aquella expresión que el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Qué bueno nosotros entenderlo. No pedimos nacer, pero aprendamos a vivir, para que cuando llegue el día de la muerte querramos irnos. Uno tiene 100 años y pastor, ¿será que usted le pide a Dios que haga un milagro conmigo? Pues sí. Pero hermano, qué bueno aprender a vivir para que cuando llegue la otra etapa de prepararme para el partir a la eternidad, me pueda estar listo. Pero muchas de las cosas que no nos dejan irnos es porque queremos porque no vivimos lo que debimos haber vivido. Hermano querido, lo que hay que hacer en todo esto que le he dicho es vestirnos del perdón. Y quiero darle unos principios esta mañana, para que si lo que le he dicho de pronto todavía no se da usted cuenta, que necesitamos aprender a perdonar por nuestra relación con Dios, por nuestro bien, por nuestra familia, porque la vida será diferente si aprendemos a perdonar. Escuche unos principios. Principio número 1: debo saber y entender que todo perdón tiene un costo. Perdonar tiene un costo. Y prepárese, porque hay que perdonar, pero perdonar tiene un costo. Cuando a usted y a mí Dios nos perdonó los pecados, no fue gratis. El Señor tuvo que pagar un precio muy alto para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que Dios vino a este mundo, se hizo hombre. Ya hacerse hombre era una humillación para Dios. Y llegó a nuestra condición de hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló más hasta hacerse siervo. No cualquier hombre, siervo, esclavo. Y estando en la condición de siervo, fue a la cruz. Y en la cruz fue castigado y torturado, llevando nuestro pecado. ¿Y cuál fue la causa de ese castigo y ese dolor? ¿Cuál fue la causa? Perdonarnos a nosotros. Perdonarnos a nosotros. Así que cuando usted perdona a alguien, tendrá que pagar un precio. Perdonar no es tan sencillo. Usted le presta algo a alguien ahorita y se lo dañó, y esa persona no tiene con qué pagarle. ¿Usted qué le dice? Tranquilo, deje así. Eso es lo que hay que hacer. Si no tiene, pues ¿qué vamos a hacer? Pero a usted le costará el arreglo. Usted paga un precio siempre que perdone, le costará tiempo. Así que hay que perdonar, pero hay que prepararme, porque perdonar hay que pagar un precio por ello. Pero si no lo hago, Dios no me va a perdonar. Y el ejemplo es que Dios pagó un precio por mi perdón. Amén, hermano. Principio número 1: todo perdón demanda un precio o un sacrificio del que perdona. Amén. Usted va a comprar ahorita el barbecue, no, esto no es publicidad, pero vaya.
Pero cuando usted lo compra y si la persona se lo puede entregar y se lo sirvió mal y se lo puso en la camisa, en el traje, ¿usted qué le dice? Tranquila, no se preocupe, hermana, pero usted tendrá que ir a cambiarse, mandar a lavar el saco, limpiar la camisa y si de pronto no había una mancha, se la tiró. Así que perdonar tiene un precio y hay que pagarlo. No crea que es que simplemente, porque hay gente que dice, yo perdono, pero resulta que no terminan perdonando. No terminan cumpliendo lo que la palabra de Dios realmente dice. Amén. Y hermano querido, número 2, principio número 2. Yo debo entender que debo perdonar, y Pablo dice, como nos lo escribió, de la manera en que Cristo los perdonó a ustedes. Amén. Porque nuestro perdón es raro. No otra vez es de, no, tranquila, tranquila. Y apenas voltea a la persona, elevado. Ni presta atención. Mire cómo me dañó la camisa. No sé para qué el pastor lo ponía ahí. Metieron hasta el pastor ahí. Hay que decirle al pastor y después, pastor, necesito una cita con usted, que será, hermano. Cuadro yo la agenda, todo lo demás, mi tiempo a veces. Pastor, es que me parece, el hermano hizo esto, pero me parece muy mal que usted lo ponga. Y Dios mío, sale uno también metido hasta allá en eso. Pero hermano querido, el perdón a la manera de Cristo es distinto. Porque Él me perdonó mis pecados. ¿Y sabe qué me dijo? William, yo tomo todos tus pecados y los sepulto en lo profundo de la mar. Y William, y yo no me voy a volver a acordar de lo malo, de lo negativo, de lo infiel que tú fuiste. Te perdono todos tus pecados. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Él ha sido bueno con nosotros. Así que ese principio número 2, necesitamos perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Amén. Y a veces uno, hermano, nuestra manera de perdonar es bien particular. Porque nosotros la gente nos hace cosas, le decimos, le perdonamos, seguimos hablando mal de ellos. Actuamos indebidamente con ellos. Sus errores que hayan cometido se los contamos a otros. Hermano, nuestro perdón es, y el diablo feliz de vernos a nosotros en el mundo en el que vivimos. No, hermano querido, perdonar a la manera de Cristo. No me imagino que el Señor dijera, tú me fuiste infiel, ahora ni me ores más, ni me pidas y no esperes nada. Usted le pide perdón y inmediatamente, Señor, ayúdame. Señor, dame. Y Dios nos ayuda y nos da. Esa es la manera de Cristo. Así que el que le ofendió y le diga, dame, lleve más. Número 3, entienda este tercer principio. No perdonar es un pecado. Hermano querido, no perdonar es un pecado. Pastor, ¿cómo así? Sí, el que no perdona, el que nos dice a nosotros perdona las ofensas es Dios. Y si yo no le hago caso a Dios, yo soy un desobediente, y la desobediencia es pecado. Y si yo no le obedezco a Dios, sigo la lista. Soy desobediente, pero no obedecí porque yo soy orgulloso. Y la Biblia dice que Dios al altivo y soberbio lo mira de lejos. Así que no perdonar es desobedecer, es orgullo, es altivez, hermano. Y empiezo una cantidad de cosas que se entrelazan la una con la otra. Pues Dios nos da la solución: vístete de perdón. Amén, hermanos. Digan gloria a Dios. Principio número 4.
es inevitable perdonar, porque vivimos en un mundo en el que también usted y yo hemos fallado. Levánteme la mano el que ha ofendido a muchos en la vida. Yo también. Yo he ofendido a muchos en la vida. Es más, tantos que hay gente que me dice, usted me ofendió. Y yo, ¿cuándo? Sí, pastor, usted me... Y hermanos, yo he llegado a hablar con personas y me ponen a llorar. Y yo, ¿pero por qué llora? Por lo que... ¿Pero qué le dije? Así que nosotros, sin darnos cuenta, a veces ponemos a llorar gente y ofendemos personas y ni siquiera era nuestra intención. Ni siquiera era su propósito, ni su plan, ni su deseo. No, usted quiere ayudarlo. Pero hay gente que usted le dice, sus ojos son cafés y son cafés, pero él dice, son verdes. Y me ofendió porque me dijo que eran cafés. Yo a una señora en Preismar un día la saludé y le dije, buen día, señora. Y me dijo, respéteme. Y yo, pero, sorry, señora, respeto. Y me subió más la voz. Y yo, ay, Dios mío. Señora, pero Kiko me avisaba. Atrove. Y esa señora se estaba saliendo del mostrador. Y yo dije, ay, Dios mío. Y le dije a otra señora, ¿y qué le hice yo a la señora? Y me dijo, ¿qué le está diciendo, señora? Y a mí me enseñaron desde niño que a una persona mayor se le dice señora, a una dama, por respeto. Así que cuando vayamos por la vida vamos a ofender personas, voluntaria o involuntariamente. Y hermano querido, como hemos ofendido a tanta gente en la vida, voluntaria o involuntariamente, cuando lo ofendan a usted, esté dispuesto a perdonar, porque usted y yo hemos ofendido también a muchos, y ese es un principio de la vida y del perdón. Hermano querido, la vida es así, somos imperfectos. ¿Sabe qué quiere Dios? Bendecirnos. Por eso Dios nos da la solución fácil: perdona. Y el que no perdona y el que no ama no ha conocido a Dios. Y si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar, pero no es porque Dios quiera torturarnos con eso, quiere hacernos la vida más fácil. ¿Quieres vivir bueno? Perdona. Se sanará tu corazón, tendrás paz, tendrás tranquilidad, tendrás seguridad, caminarás tranquilo, hermano, por la vida. Amén. Diga gloria a Dios. La base para el perdón, para que yo perdone, hermanos, debe partir del perdón de Dios hacia mí. Dele perdón a una persona desde una base. Dios me perdonó. Y cuando uno se mira en lo íntimo de uno, lo secreto de uno, uno dice, soy imperfecto. Dios me ha perdonado. Dios me ha lavado. Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha sido bueno conmigo, hermano. No sé si con todos Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Cuando uno se mira, uno dice, me falta mucho todavía. Pero con esa base voy a perdonar al que me ofenda. Amén. Hermanos, ¿sabe que no perdonar revela ciertas cosas de nosotros? Número uno, cuando yo no perdono, eso revela que mi vida no está bajo el señorío de Cristo. Si usted es cristiano y yo soy cristiano, hijo de Dios, Cristo es el Señor de nuestra vida. Y cuando yo perdono, entonces mi vida está bajo el señorío de Él. Pero cuando yo no perdono, eso quiere decir que Él no es el Señor de mi vida, porque yo no le obedezco. ¿Están conmigo? Número dos, cuando yo no perdono, eso revela que no he entendido que no perdonar es un pecado. No perdonar es un pecado. Y yo debo entenderlo porque Dios me perdonó a mí primero. Número tres, cuando yo no perdono, no me he dado cuenta que el 100% de las personas han sido heridos, defraudados, traicionados. Todos tenemos expectativas no cumplidas.
Ninguno de nosotros viene de una familia perfecta ni es perfecto. Todos hemos fallado. Y eso nos lleva entonces a entender que hay que perdonar. Y hermano, hay gente que se acuerda de la falta. Mire, yo conocí a muchas personas en mi labor pastoral. Pastor, hace 35 años, lo recuerdo muy bien porque el día estaba oscuro, había neblina. Pastor, siendo las 3 de la tarde, para serle más preciso, 3 y 5 minutos, y alcancé a ver el reloj esa época y 20 segundos. Llegó fulanito con una camisa de tal color, y Dios mío, ¿verdad? ¿Usted guarda todos esos detalles? Sí, pastor. Hermano, ¿cuántas cosas buenas dejó de meter uno en la cabeza por acordarse todavía 30 y pico de años después de un suceso que debí perdonarlo hace años? A todos nos ofenden y todos hemos ofendido. Eso revela que me falta también mucha madurez de la vida. No perdonar. Hermanos queridos, cuando Pablo dice de la manera en que Cristo los perdonó a ustedes, a eso debemos prestarle atención. Y yo quiero ir terminando diciéndole, si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Si yo no perdono, mi vida será una vida de amargura y de resentimiento. Si yo no perdono, yo voy a destruir muchas relaciones. Si yo no perdono, voy a destruir mi familia, mis hijos y mi legado. Les voy a sembrar el odio y la amargura. Hay gente que ha dividido a sus hijos contra sus padres. ¡Qué locura! Hay personas que dividen la familia contra la familia. ¡Qué error tan grande! Hermano querido, no perdonar me traerá problemas solamente a mí. Porque cuando usted me guarde a mí algo que le dije y lo puse a llorar por eso, usted se queda acordando toda la vida de cada que me ve. Ahí viene el pastor y me dijo tal día esto, y yo lo saludo riéndome, creyendo que usted está formal conmigo. Yo ni me preocupo por lo que le dije y usted ni duerme por pensar en mí, habiendo cosas tan bonitas para pensar. Sí, es que cuando uno guarda rencor, uno se abre los ojos y se acuerda de esa persona. Y se sienta a comer algo y se le viene otra vez el pensamiento de ese que me ofendió. Y llega la noche y voy a dormir y estoy pensando en esa persona y lo que me hizo. Y esa persona durmiendo tranquila. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Vestirnos de una vestidura muy bonita que Dios nos dio. Por eso, antes de vestirnos de cosas que aparentes, vístase de algo que no se ve pero que da paz. Vístase de algo que Dios le dijo: si te vistes de perdón, tienes relación conmigo. Cuando yo perdono, puedo hablar con Dios con tranquilidad. Cuando usted perdona, puede acercarse a la presencia de Dios, puede venir a un culto y puede sentir el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿por qué no recibo el Espíritu Santo si yo ofrendo, diezmo, voy a los cultos, canto, oro, soy una persona en esto así, así? Pero a veces hay cosas acá adentro que no me he podido liberar de ellas. ¿Quiere que le digamos a Dios que nos ayude? Yo no sé cuántos hoy necesitan decirle a Dios: Señor, tengo que perdonar y tengo que ponerme un vestido para que toda ofensa de aquí en adelante que me hagan, la dejaré que pase. Habrán cosas que usted tendrá que preguntar, pero no las almacene en su corazón. Recuérdelo, es una trampa de Satanás. Las ofensas son una trampa de Satanás y las va a mantener alistaditas para ver cuántos mantenemos pendientes de ella. Qué bueno en esta mañana decirle a Dios: Señor, mi corazón no será un recipiente de ofensa. Mi corazón será un lugar donde todas las heridas que lleguen van a encontrar sanidad. Hoy voy a empezar a vivir la vida diferente. No sé cuántos quieran acompañarme a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser diferente. Porque no cierra sus ojos un momento.
No sé si alguien, hermano, no sé si alguien venga cargando algunas heridas de la vida y quisiera venir a este altar un momento. Puede ser tu papá que te ha herido, puede ser tu mamá que te ha herido, puede ser el pastor que te ha herido, puede ser un amigo, un esposo, una esposa, un vecino, un hijo, una hija. Si usted quiere venir a este altar, venga y hagamos esta oración. Realmente, hermano, casi que todos debíamos de venir al altar. Casi que todos debíamos de venir y decirle: Señor, sana mi corazón. Todos debíamos de venir y decirle: Señor, sana mi vida. Hay en mi vida cosas guardadas. Yo tengo cosas guardadas, por eso hablo así, a veces duro. A veces le tiro duro a otros porque en mi vida hay cosas. Hermanos, somos duros con otros porque en nuestro corazón hay cosas. No mire a otros por encima del hombro. Hay hermanos que miran a otros por encima del hombro y hablan los casos de otros con resentimiento, pero ellos han hecho igual o peor. Venga y digámosle a Dios: Señor, sana mi corazón. Hermanos, sanar el corazón puede ser más importante que sanar un cáncer. A veces le decimos a Dios: cúrame este cáncer, esta diabetes, esta migraña, esto que tengo. Pero no le decimos a Dios: Señor, cura mi amargura, cura mi dolor, cura mi resentimiento, cura mis enojos, cura mis iras. Cura, Dios, esto que tengo adentro que no soy capaz de liberarme. ¿Por qué no le decimos a Dios que nos sane? Qué bueno que usted pueda venir esta mañana un momentico. Mientras cantamos una alabanza a Dios, vaya orando. Hermano, ore y dígale a Dios: Señor, sana mi corazón. El pasado que quede en el pasado, el ayer que quede en el ayer. El dolor dejémoslo allá. Hoy es día de perdón, hoy es día de paz, hoy es día de sanidad, hoy es día de reconciliación, hoy es día de decirle a Dios: Señor, no más con esto en mi corazón. No hablemos con odio de nuestros hermanos ni con resentimiento. Véanlo y como era, véanla y como era, es porque hay algo guardado en ti. Qué bueno mirar a esa persona hoy con amor, con comprensión. Mira a tu mamá con amor, aunque se haya equivocado contigo. A tu padre, aunque haya hecho errores grandes. Pero dejemos que Dios nos sane hoy. Un pastor, la iglesia, un hermano. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Hermano, dígale esa oración. Qué lindo decirlo desde el corazón: Señor, sana mi corazón. Señor, sáname. Señor, sana mi corazón. Dios, sánalo. Porque todo lo que sana mi corazón, mi vida, Dios. Hay heridas, pero quiero dejarle a mis hijos una paz. Necesita ser cambiado, Señor. Tengo resentimientos, Dios, porque todo que no me dejan avanzar dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Dígaselo al Señor, dígaselo a Dios. Dios nos quiere enseñar a perdonar para que nuestra vida sea otra, hermanos. Ya no quiero ser igual, Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita, Dios, necesita ser cambiado, Señor. Dígaselo a Dios, hermanos. Porque todo
fallado. necesita más de ti. Ayúdanos, Dios. Porque todo lo que hay Sana nuestros corazones. de mí Señor, sana las heridas. necesita ser cambiado. Y hoy quiero vestirme, Señor, un vestido, Dios, de perdón. Porque todo lo que hay No le quiero dar la gloria al enemigo. en mi corazón Dígale a Dios, no le quiero dar la gloria al enemigo. más de ti. No más, hermano, no más. Necesita más de ti. Qué lindo dejar que Dios nos sane esta mañana, iglesia. Necesita más de ti. Que Dios nos sane esta mañana. Aleluya. 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 Que Dios nos libere, hermanos. Que la gloria sea para Él. Y que nuestros corazones de aquí en adelante sean sanos. Y vamos a irnos de aquí con un vestido de perdón. Hermanos, siéntese en un momento. Escuela Dominical hoy nos va a presentar la clase. Y mire todo cómo vienen estos niños. Y qué lindo valorar lo que hace la iglesia, hermanos. Por eso valoremos todo lo que hace la iglesia con amor. Mire cómo arreglaron a sus niños, cuánto trabajo hacer todo ello. Vamos a dejar a Escuela Dominical, han ensayado durante varios días. Pero tiene el schedule de los audios. Sí, yo te digo 0, comenzamos con 0, 1, 2, 3. Yo estoy haciendo la señal. Arrancamos con 0 ya. ¿Cómo? Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Hola, Noé. Buenas tardes. Somos los elefantes. Vaya una forma tan desafinada de saludarle. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Había una vez, en tiempos antiguos, un hombre llamado Noé. Era justo y obediente ante los ojos de Dios. En un mundo lleno de maldad y pecado, un día Dios habló con Noé y le dijo: Noé, Noé, construye un arca enorme, porque enviaré un gran diluvio para limpiar la tierra de maldad. Así que Noé obedeció a Dios y le dijo: Así lo haré. Así comenzó Noé a construir el arca junto con su familia. Comenzó a construir el arca durante años de trabajo inalcanzable. Según las especificaciones, la gente que lo rodeaba se burlaba de él. Tú estás loco, Noé. ¿Quién va a creer que va a llover? Sí, está totalmente loco. Sí, es pura mentira. Pero Noé siguió adelante con fe en Dios. Cuando finalmente el arca estuvo terminada,
entró con todos los animales. Todos los animales del bosque fueron llegando al arca de dos en dos. Y fueron entrando Noé y su familia al arca. El zorro, el elefante, el león y cada uno según su especie, sapitos y ranitas, brincando y saltando, ositos y gatitos, también entraron en el arca. Una vez estando en el arca todos juntos, Dios cerró la puerta del arca. Y comenzó a llover fuertemente. Las aguas cubrieron la tierra, pero el arca flotaba segura sobre ella, protegiendo a Noé y a su familia, y a todas las personas que estaban dentro de ella, junto con los animales. Aquellas personas que no entraron en el arca querían entrar, pero ya era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas se secaron y empezaron a retirarse finalmente. El arca descansó sobre una montaña, y cuando las aguas cesaron, Dios dijo a Noé: Noé, Noé, sal del arca con tu familia y los animales. Esta es el arca de salvación que el Señor diseñó. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Así hizo Dios un pacto con Noé, que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Y así Noé y Dios sellaron ese pacto de amigos con un hermoso arco iris en altar de adoración, siempre con el poder y la fe y la obediencia a Dios. Yo la comparto con alegría de todo corazón. Este es el arca de salvación. Este es el arca de salvación. Este es el arca de salvación que el Señor diseñó. El arca de Noé. Puesto las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la
animales yo quiero correr, escuchar al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé y con los animales yo quiero correr, estar con los monos y cantar así. La 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 la. Dios les bendiga, hermanos. Este es el grupo de Atalayas y le damos las gracias al Señor que nos da la oportunidad de trabajar con ellos, y queremos pues agradecerle a los padres por la colaboración que nos brindaron para trabajar en este proyecto, y pues hermanos, sus oraciones para seguir trabajando con estos muchachos. Dios les bendiga. Démosle ese aplauso mejor, a ver, hermanos. Oiga, estos niños están. Y eso que hay un aviso que dice que no pueden entrar animalitos al templo. Y entraron todos estos chiquitos. Hermanos, agradecemos a Escuela Dominical, ¿verdad que sí? No sé cuánto les demoró hacer esta arca. Hermano Eberto y hermanos, ¿cuánto demoró? Oiga, es que 120 años. ¿Cuánto tiempo, hermano Felipe? Toda la madrugada para una presentación de 10 minuticos. Por eso, hermanos, yo siempre trataré de crearles mucha conciencia de cuidar la iglesia. Amen la iglesia. Aquí hay hermanos que se quedaron gran parte de la noche alistando todo esto para que estos niños se lleven una clase en su vida. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar por los niños y vamos a orar por todos estos hermanos, las hermanas que hoy nos han presentado una bonita clase, ¿verdad que sí? A esos niños nunca se les va a olvidar esta experiencia. Y queremos que Dios plasme en ellos toda una historia de vida. Padres, ayúdenos a formar a sus propios hijos. Nosotros haremos lo nuestro, pero usted debe hacer lo suyo. Usted debe velar por sus hijos, cuidarlos, enseñarles, instruirles, velar que canten, velar que oren, velar que entiendan la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Oremos primero por la niñez de la iglesia. Que Dios bendiga a estos pequeños. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, gracias por cada niño que está aquí. Te ruego por cada niño de la iglesia, Señor. Te ruego, Dios, por cada niño, por cada padre, Dios. Ayúdalo a enseñarlo, a instruirlo, a ser ejemplo, a perdonar, para que ese niño crezca en un hogar de perdón, de paz, de amor, de armonía. Guarda esta niñez, Dios. Ayúdanos a formarla en tus caminos, en tu senda, en tu evangelio, Dios eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Bendice la niñez de la iglesia. Amén y amén. Vamos a orar por
por la iglesia. Todos los hermanos que trabajan por escuela dominical, los jóvenes estaban esta semana de retiro, durmiendo, no pudiendo dormir hasta tarde, más bien ocupados. Sus voces están cansadas de tanto hacer en favor de todos y cada uno de nosotros. Qué bueno, hermano, agradecer esto, sacar tiempo para orar y apreciemos todo lo que la iglesia hace. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo le invito, dígale a Dios: Señor, bendice la iglesia, bendice, piensen los hermanos en cada área donde ellos trabajan y dígale: Señor, bendice la iglesia. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre celestial, gracias, gracias Dios eterno, gracias. Oh Padre maravilloso, por cada hermano, hermana de la iglesia, su compromiso, su amor, su trabajo. Cómo trabajan por la niñez, cómo trabajan por los adolescentes, por los jóvenes, con las damas, los caballeros, cada área, Señor. Alabanza a Dios, es obra social y cada departamento, cómo trabajan, Dios, cubriendo alguna necesidad que haya, Dios eterno. Te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los guarde. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Te lo pedimos, Dios maravilloso, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Digamos gloria a Dios.